ministros, en fin, toda la sociedad está cansada, agobiada. Estamos todos en una situación compleja y complicada, no es lo mismo complejo que complicado. Por eso te sugiero que escuches el editorial que acabo de hacer, que está relacionado con el tema de los maestros, la solución que buscó el gobierno, y si esa solución hoy es suficiente como para destrabar el conflicto. Si el gobierno realmente actuó bien, si el gobierno no perdió tiempo, si el gobierno no perdió fuerza, si el gobierno no perdió autoridad, porque frente a eso hay que hacerse una multiplicidad de preguntas, ¿no? Ya te dije que el gobierno les dijo no le va a descontar, estuvo Canepa conmigo una hora charlando, ¿no? Y ahí explicó cuáles son las tres cuestiones que pedían los señores. Prácticamente a las 3 terminó accediendo el gobierno. Primero, que no le descuenten los días, ahora no le van a descontar los días, contra la presentación de un plan para la recuperación de los días de clases perdidos. Claro que eso es muy sospechoso. ¿A quién le consta que eso se va a recuperar? Es muy difícil que se pueda recuperar. Pero bueno, entendemos eso como un acto de buena voluntad, de buena predisposición del gobierno, para mostrar una vez más que quiere escuchar, que quiere negociar. Ahora, la segunda, que se desprocese a los 19 que capturaron ahí en Aunor, entre los cuales solamente 10 eran del sindicato, los otros 9 eran políticos infiltrados ahí adentro. Entonces Canepa, ¿qué dijo? No, señor, eso no corresponde al gobierno. Acá eso es un tema del Poder Judicial, sabrá el Poder Judicial cómo va a manejar ese tema. Y finalmente aumentarle un poco más. Pero pareciera ser que ninguna de estas tres cuestiones que pedían hace menos de una semana es suficiente, pero dijeron no, con migajas no nos vamos a conformar. El ministro Villada, que es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, es un hombre que ha estado permanentemente trabajando en esto, colaborando con Canepa, con Divasur, con el propio gobernador. Veamos qué dice él hoy sobre este conflicto y todas las preguntas que nosotros hemos hecho a modo de interpretar esto hora a hora, para que la gente de Salta vaya sopesando, interpretando el problema que dejó de ser de los maestros. Ahora es un problema de la comunidad, porque todos nos vemos resentidos en nuestros derechos, absolutamente todos. Y vamos a ver qué es lo que piensa hacer el gobierno frente a esta situación. Ministro Villada, Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, el gusto de escucharte. Bueno, más o menos ya escuchó la introducción al tema. ¿Qué podríamos decir en estas horas de lo que está ocurriendo? ¿Cómo evoluciona el problema? La verdad que, como bien señalaba, el gobierno ha mantenido una postura a lo largo de tiempo, a lo largo de estos días, que tienen que ver con señalar casi hasta el hartazgo que los docentes en Salta son los mejores pagos del país. Cosa que nunca ha sido discutida ni desmentida y nada, porque es absolutamente real. También nosotros podríamos seguir insistiendo sobre otros aspectos o la complejidad que tiene el diálogo entre el gobierno y los autoconvocados, que no es un tema reciente, es un tema que hace muchos años viene y que ha atravesado a diferentes gestiones de diferentes gobernadores, pero la verdad que requería la adopción de medidas, si querés, ya con urgencia, sobre todo por la situación que se vive, no solamente en las aulas, que hay docentes que todavía no han retornado, y esto significa que hay papás que no pueden mandar sus hijos a la escuela, sino también por que esto se traslada a estas formas de manifestación que se hacen en diferentes rutas y que generan consecuencias muy dolorosas para la gente, ¿no? Que la gente que no puede transitar en libertad, en paz. Y hemos escuchado, obviamente, la expresión, te diría, de muchos
intendentes, de muchos legisladores, de muchos dirigentes gremiales, políticos, que nos plantearon que... Y también de cámaras empresarias, de la producción. Gente de la iglesia también, digamos, la necesidad de contribuir a que se recupere esa convivencia, ese clima de paz social que tiene que estar presente en nuestra provincia. Y esto ha hecho que el gobierno, y particularmente el gobernador, revise esta cuestión vinculada a los descuentos y en atención también a la situación económica que se vive, ir por lo más importante, y es que más allá de aplicar una sanción, también estaba cómo recuperan los chicos los contenidos que han perdido. Y por eso hemos formulado esta propuesta que tiene que ver que aquellas personas, aquellos docentes que no han hecho la prestación de servicio, tengan la posibilidad, porque en realidad es una elección, aquellos que no lo quieran, bueno, van a sufrir los descuentos, digamos. Pero aquellos que accedan van a poder justamente en concordancia, en coordinación con los directores, con la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, poder recuperar esos contenidos a lo largo del tiempo. Y esto, como te digo, es verdaderamente, si querés, una muestra por parte del gobierno que no nos anima a generar ningún conflicto, ni nos anima ponernos, digamos, en intransigencia en nada, pero sabemos que esta cuestión tiene que, para que pueda llegarse a buen fin, tiene que haber también una actitud responsable por parte de la docencia, por parte de los maestros. Y estas cosas preocupan porque vemos declaraciones, vemos comunicados, obviamente también hablamos, para que la gente tenga en claro, digamos, hoy por hoy más del 70% de los maestros ya han regresado a las escuelas, pero bueno, se mantiene un núcleo de conflicto donde la verdad es difícil, porque imagínate las dos cosas que reclamaban, que era esta que estamos hablando, que era el tema de los descuentos, que decían cómo nos van a descontar, prácticamente no vamos a cobrar nada, son insensibles, no les importan los maestros, y claro que nos importan los maestros. Y la otra cosa que se mencionaba era aquellos que recién ingresan, que se planteaba que el ingreso era muy bajo. Entonces también hemos hecho una recomposición, una readecuación presupuestaria para poder garantizarle a aquellos maestros que recién ingresan, que no tienen antigüedad, pues los que ya tienen antigüedad ya cobran arriba de 200.000 pesos, para aquellos que no tienen antigüedad y que recién ingresan, no tengan un salario de bolsillo menor a una suma equivalente a la canasta básica, que al día de la fecha es 203.000 pesos. Y permitime señalar lo siguiente, Jorge, si ustedes son periodistas que investigan y demás. Ayer se celebró la paritaria docente nacional. Sí. Y se fijó el salario del maestro que recién ingresa de jornada simple en 160.000 pesos, un poco más, 160 y pico de mil pesos, pero recién para el mes de agosto. Y nosotros estamos diciendo 203.000 pesos para este mes, es decir, para el mes de junio, que se va a pagar en julio. Entonces, también muestra a las claras el esfuerzo que ha hecho a lo largo de este tiempo, no el gobierno, sino la provincia de Salta, para poder tener una educación con maestros bien remunerados. Así que esperamos realmente que haya una actitud racional y que los docentes sigan retornando, que mañana tengamos una situación de mayor normalidad en las escuelas, y fundamentalmente que los docentes, ante esta muestra de un nuevo esfuerzo por parte de los salteños, no corten más rutas. Generan, la verdad, que mucho daño a muchos salteños,
en impedir que la gente pueda trasladarse para trabajar, para educarse. Bueno, sin embargo, sigue esta situación. Es decir, esto usted me dice ocurrió ayer, pero sin embargo los señores siguen hoy en la ruta, molestando, cortando, cancelando, suprimiendo el derecho de los otros. No dan clases por un lado y además perjudican a los demás. Yo he sido uno de los que ha planteado y he recibido muchas críticas por eso, de que hay una fuerte injerencia política en todo este conflicto. Y lo que nosotros necesitamos ahora es desdoblar, dividir esto, porque cuando se mezcla, la verdad que es muy difícil contenerlo y trabajarlo. Claramente aquellos que tienen intereses en generar zozobra, en que no haya paz y tranquilidad, ellos obviamente estos anuncios no les interesa, digamos, a ellos les interesa que siga el conflicto. Se manifestaron así siempre. El tema de los cortes no es un hecho novedoso ni en Salta ni en el país, digamos, lamentablemente. Pero sí para nosotros es importante porque hay muchos maestros que legítimamente, de buena fe, buscan en esto una mejora salarial. Y hacia ello hemos hecho un nuevo esfuerzo, pero nosotros necesitamos que se produzca esa separación, porque cuando hablamos, y yo señalaba en el día de ayer, hemos escuchado no solamente a diferentes gremiales, políticos de las iglesias, intendentes, diputados, sino particularmente también a muchos representantes de los llamados autoconvocados. Y muchos de ellos les afligía realmente qué es lo que iba a pasar con su salario en el mes que viene. Bueno, ya no tienen esa preocupación, pero sí tienen la obligación de devolver las cosas que no se han hecho, de devolverle a la comunidad, de devolverle a los papás, de devolverle a los niños los contenidos que no han recibido. Y acá hay toda una apuesta, y yo espero, así como una expresión por parte de diferentes sectores políticos, de diferentes sectores y también de la Iglesia, que también se entienda de que el gobierno ha hecho todo lo que posible y más todavía, porque mucha gente nos pedía que seamos duros, que le descontemos para que de una sola vez, digamos, se llegue al escarmiento, y la verdad que nosotros tenemos que ser mesurados, tenemos que ver por la realidad y por la concordia y por la paz social, y eso nos ha llevado a revisar también muchas cosas que hemos planteado y demás, pero creo que debe en esta instancia y a toda la sociedad, a todos los sectores, nos debe quedar en claro de que qué más podemos hacer para que en definitiva terminen estas medidas de fuerza. Yo creo que nos cabe una reflexión como todos, y también yo señalaba ayer, no solamente es para lo que pasó, también que nos deje esto una muestra de madurez para lo que viene, para no llegar a la misma situación, en atención que tal como está evolucionando la inflación, las paritarias van a hacerse, se hacían cada 6 meses, y ahora cada vez se van a hacer más seguidas, como está ocurriendo en cualquier otro sector. Cada 3 meses se están haciendo hoy. Empezaron paritarias hace un año, después cada 6 meses, ahora cada 3 meses. Y hay una cuestión que es muy... Hay una cuestión, ministro, que es muy importante señalarlas. Es decir, usted dijo algo que nosotros, o yo lo dije en mi editorial hace un rato. No se puede dejar abierta la puerta para un conflicto posterior, ¿no? Es decir, porque acá un par de meses llegamos a otra vez a la misma historia, otra vez la gente en la calle. O sea, tiene que sentarse las bases firmes para que el gobierno, en primer lugar, sepa también qué grado de previsibilidad le va a dar a Salta, a los gremios y a la comunidad en general. Es decir, un gobierno tiene necesariamente que prever, y eso lo va a prever a través de la toma de decisiones. Si las decisiones son lo suficientemente blandas, bueno, también dejamos la puerta abierta a eso. Yo no digo que vayamos en contra de lo que es la concordia, la cordura, la mesura,
la prudencia, pero también es necesario mostrar cómo se debe actuar y cómo se gana la plata que nos cuesta a todos los salteños, ¿no? Pero Jorge, en ese sentido, y coincidiendo con mucho de lo que decís, nosotros necesitamos también que haya un entendimiento de la sociedad, porque en el marco del conflicto, nosotros hemos visto, y pese, y vuelvo a repetir, a que los salarios que reciben los docentes salteños son los más altos del país, pese a esta situación, hemos visto a muchos papás, a muchos periodistas también, señalar, pero bueno, son docentes, ¿cómo no van a atender sus reclamos? ¿Cómo puede ser insensible el gobierno? ¿Cómo puede? Entonces, yo creo, por eso digo, esta es una reflexión para todos, porque parecería que la realidad que se viven es como que hay dos sentidos. Ayer participábamos del acto que comienzan los actos en honor a Güemes. Y había, yo le diría, 10 personas, no más. Algunos del sector de salud, otros del sector docente. Debe haber habido, no sé, como 50 periodistas. Y verdaderamente se generó una situación muy desagradable, porque la forma de expresión, de reclamo, la manera de descalificar, insultar, tienen que ver con una realidad que no existe, porque si usted me diría, esas personas que estaban allí no cobran hace 4 meses, o cobran sueldos de miseria, y la verdad que esto no es así. Obviamente, comparado en el contexto, yo no puedo comparar lo que se paga acá con lo que se paga, no sé, en países que están mejores que nosotros, pero la realidad económica del país es una sola, y nosotros pagamos los mejores sueldos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces como sociedad tomamos lo que dicen estas personas que tienen obviamente un sesgo de interés muy marcado, y por qué no tenemos una visión objetiva en decir si son los mejores pagos, por qué hacen esto? Porque si esto ocurre, no van a tener la adhesión que quizás desprevenidamente un papá dice, che, no, bueno, vamos, que el gobierno les pague más y listo, y que vuelvan todos los chicos a clase. Claro, que el gobierno le pague más, como dice usted, nosotros tenemos la obligación de una administración responsable. Si nosotros pagamos más de manera imprevisible, probablemente de acá a 3 meses no podemos pagar esos sueldos. O, a su vez, nos dedicamos a tener un gobierno que lo único que hace es pagar sueldo. Y yo creo que la mayoría de los salteños, miren, en Salta vive mucha gente y hay 30.000 docentes. Quiere decir que hay mucha más gente que trabaja en otras cosas y demás, y esa gente quiere que le solucionen el problema del pavimento, del agua, que se hagan mejores caminos y rutas, y nosotros tenemos que tener hospitales a donde poder concurrir, que tener un sistema de administración de justicia, y todo eso tenemos que dar respuesta a nosotros. Entonces no podemos irresponsablemente, para esa visión que existe y que fluye, te diría, por un montón de redes sociales y demás, generando la adhesión y la visión, digamos, de que acá hay un conflicto en donde el maestro pide algo que es justo y el gobierno es un insensible porque no se lo da. También es necesario apelar a que haya una visión social en donde se interprete con claridad qué es lo que ha pasado. En función de eso, decimos, lo primero que tenemos que hacer es dar nuevamente nosotros testimonio de que acá no se quiere irresponsablemente llevar los conflictos al límite. Queremos realmente un encuentro, queremos realmente una concordancia, pero sosteniendo los principios de seguir llevando adelante un gobierno que fue plebiscitado en las urnas hace menos de un mes y que obtuvo un triunfo contundente. Entonces, esto es lo que queremos decirle a la sociedad, y yo agradezco que vos me des este espacio, porque
reflexionen respecto a esto, porque mucha gente de lo que nos está escuchando, algunos son docentes y de buena fe tomaron un discurso que en realidad los llevó a algo que en realidad no es justo, porque el gobierno no puede pagar mejores sueldos de lo que está haciendo. Lo que pasa es que el gobierno tiene que gobernar para todos, para el conjunto social, no puede gobernar para una parte. La parte puede tener algún grado de prioridad, sobre todo cuando se entiende, y como lo entendió el gobierno de Sáenz, que la educación es una política de Estado. Ahora bien, eso no puede ir en detrimento de todos los otros sectores. Y hablando de eso, hay una cuestión que también es esencial. Los maestros que están en conflicto, que no entienden y que dejan que vayan infiltrados de otros partidos políticos, a mí me llamó mucho la atención ver un corte donde lo único que se veía era banderas políticas. No había ninguna bandera de reivindicación, no, estaban todas las banderas políticas. Son precisamente los políticos que apoyan al gobierno que crea inflación. El gremio de los docentes apoya al gobierno que crea inflación. Eso también tiene que explicarle a los señores. La macroeconomía no la maneja la provincia, la maneja precisamente la nación. Y todos los propios gremios docentes, Baradel y todos los demás, es el gobierno de ellos. Ellos también tienen una gran parte de responsabilidad en ese tema, porque ellos alientan ese tipo de gobiernos, ¿no? Y todos los señores que están dando vuelta ahora, senadores, diputados, que apoyan esto, tienen también un grado de responsabilidad porque es su gobierno el que está creando este tipo de inflación que hace que haya este tipo de problemas en todas las provincias argentinas. Eso me parece que habría que decírselo también, ¿no? Absolutamente. Mire, yo soy una persona que soy bastante directo en mis afirmaciones y yo señalé con total claridad la responsabilidad en este conflicto del senador nacional Leavi. Y lo dije con todas las letras, no haciendo una descalificación de tipo personal porque nunca las hago, pero sí haciendo una afirmación de tono política. Leavi es una de las personas, al ser un dirigente del norte de la provincia, que alentó la política de los cortes de ruta que permanentemente hacen diferentes organizaciones y demás. Él fue uno de los mayores responsables. Y ahora hay una situación verdaderamente, nosotros acá en Capital, en el área metropolitana tenemos una realidad, pero en el norte de la provincia hay cientos de cortes que se viven hace muchísimo tiempo y es necesario cambiar esa realidad. Ahora, se debe tener en claro quién quiere cambiarla. En nuestro caso, estamos tomando medidas, hemos sacado un decreto de protocolo para garantizar el derecho a manifestarse, a protestar y demás, pero garantizando mínimamente la circulación. Se ha avanzado en procesos legislativos como los que se han mencionado respecto al tema de una norma de convivencia. Todos esos pasos está llevando adelante un gobierno convencido a que hay que dar solución a esto. Hay otros sectores que piensan exactamente al revés y por eso hago también esta afirmación, porque se viene también un proceso electoral en donde vamos a tener que definir qué país queremos. Seguro, claro. Y ahí está la posibilidad de la gente de poder elegir. Me preguntaban la otra vez, charlando también con un colega tuyo, y yo decía, estamos diseñando el modelo de país y de Salta que queremos. Y yo creo que hay muchísima gente, y que es la mayoría, que no cree que deba existir una Salta en donde si vos tenés cualquier problema va con 4 personas y cortás una ruta. Uh-huh. Creemos que hay otra Salta que la gente quiere vivir de otra manera, que pueden existir problemas, que puede existir falencia del gobierno, que pueden existir muchas cosas para cambiar, pero que a nadie, y que quede claro, a nadie le da derecho a ir a cortar una ruta, pero bueno, es necesario también. Y además hay una cuestión, hay una gran confusión que proviene inclusive de la propia dirigencia política, pasando por los legisladores que tendrían que ser expertos en hacer la ley y no lo son.
Esta famosa ley antipiquetes, como se la conoce vulgarmente, tiene fallas que son muy necesarias de observar, porque los legisladores que la hicieron la concibieron para quedar bien con Dios y con el diablo. Sigue presentando las mismas falencias que si no la hubiese. Entonces, hay que observarla. La protesta social, nadie está en contra de que no se ejerza, sino que inclusive hasta se la refuerce. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, lo que se trata de hacer es ver cómo se va a hacer, qué modalidad se va a adoptar para no cercenar, anular ni cancelar el derecho de los otros. Ese es el tema en cuestión, no es otro. Claramente esto es así, Jorge, y este es el debate que creo que nos debemos, pero cuando digo el debate, no es el debate únicamente de los legisladores, es como sociedad también. Pero por supuesto, claro. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Como le digo, los cortes, usted diría, bueno, pero los cortes, no, en Tartagal, en Mosconi, va alguien, lo atienden mal en el hospital, no le dan una respuesta, punto, listo, va y corta. Uh-huh. Y esto se hizo, digamos, de una manera tan habitual que ya ni siquiera hay reacciones desde el punto de vista del ámbito judicial. Porque se está naturalizando ese comportamiento social. Se naturalizó. Claro, entonces lógico. Uno ve la intervención de los diferentes funcionarios. Todo el mundo se siente culpable de eso. Sí. Y no hay ningún tipo de medida en ese sentido. Se limitan a ir a esos lugares y a recibir los llamados petitorios para que no le dicen, mire, usted podrá tener un petitorio, pero se tiene que correr, no puede interferir. Y esto, como le digo, no es un proceso nuevo, es un proceso que viene hace mucho tiempo y que para cambiarlo hace falta una contundencia de apoyo social, una contundencia de expresión social para que no haya dudas. No, porque seguro. Porque hay mucha gente que duda y dice, bueno, pero la gente, la mayor... No, yo creo que podemos llegar a una convivencia en donde digamos que se defiendan todos los derechos, como de decir, que haga todas las protestas habidas y por haber, pero no se corta ni una calle ni una ruta. Claro. Y esto, como le digo, también fue, en este marco, también se mezcló ese debate. Y también hubo mucha gente que dijo, no, bueno, es más, ahora cada vez se ve menos, digamos, pero antes le paraban, le hacían un reportaje a una persona que estaba ahí y decía, no, bueno, el reclamo es legítimo, decían. Uh-huh. Ahora obviamente ha llegado a tal extremo que la gente le ponen un micrófono y dice, estoy indignado, estoy hace 3 horas, no me complican la vida y demás. Entonces, esto es lo que hay que armonizar y esto es lo que pretendemos como gobierno armonizar. Por otra parte, contribuir a sacarle presión a la olla. Y eso es lo que hacemos, porque tenemos también la responsabilidad de conducción y tenemos que dar muestra que no estamos justamente metiendo más presión a la olla para que la gente viva en un clima realmente de violencia, de poca armonía. Y hoy el gobierno ha dado muestras contundentes. Esperamos que los maestros, los que realmente tienen la vocación y buscan una educación pública digna, de calidad, hagan lo suyo ahora. Porque estamos dando respuesta a las cosas que la docencia nos ha planteado. Todo es una cuestión de desgaste también, ¿no? Por ahí escuché, digo, bueno, el gobierno se esfuerza por hacer, está sometido a un desgaste permanente, acaba de ser plebiscitado en las urnas, ganó de forma contundente y demás. ¿Esto cómo lo afecta al gobierno? ¿Termina debilitándolo? Hay alguno que pide por ahí que haya cambio de ministros, dice que los ministros están peleados, que el gobierno tiene que oxigenarse. ¿Será cierto eso? Mire, esto no le hace bien a nadie y tampoco al gobierno, Jorge. Uh-huh. Yo no soy de dar vuelta en las cosas y obviamente esto claramente genera una afectación y un desgaste y demás. Pero sí lo que le puedo decir
es que hay un gobernador que tiene una responsabilidad fundamental y es el mandato que recibió el 14 de mayo. No es que tomemos la votación como algo honorífico, no. La gente nos dio un mandato para que manejemos la provincia y yo fui uno de los primeros y usted me habrá escuchado. La gente quiere continuidad pero con cambios. ¿Se acuerda que lo hablamos con usted? Sí, claro. Bueno, este es el mandato que le dio la gente al gobernador. Continúe haciendo las cosas que está haciendo, pero hágalas mejor en muchos aspectos. Y obviamente hay muchas cosas para mejorar y seguramente se van a producir cambios en el equipo. Pero que esto no le genera, esto no es bueno para nadie y lo que no es bueno para la gente no es bueno para el gobierno. Y lo que no es bueno para los papás que no pueden mandar los chicos a clase no es bueno para el gobierno. Lo que no es bueno para la gente que no puede transitar libremente y en paz por las rutas y calles tampoco no es bueno para el gobierno. Yo no me voy a esconder en ese sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Ahora, ¿Que va a renunciar? ¿Se va a ir? No, para nada. Al contrario. Mire, en ese sentido sí debo decirle, yo podría estar en un lugar mucho más tranquilo, disfrutando de mis nietos, y si querés en una etapa de la vida, y hay mucha gente que me conoce que podría estar, pero yo tengo una profunda vocación de servir, y tengo un profundo compromiso con el gobernador, y voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para cumplir con esas premisas. Y no tenga la menor duda que pese a que esto es amargo, porque créame que te resta horas de sueño, te desgasta, te hace un montón de cosas, todos los días renuevo fuerzas para seguir adelante. Porque si no, estaría, si quiere, traicionando mis principios de búsqueda de la Salta que yo quiero. Si la gente y el gobernador nos ha puesto en el lugar en el que estamos, tenemos que realmente hacer honor a ese mandato que nos han dado. Y no podemos claudicar. Seguro. Y yo no voy a claudicar. Y voy a seguir hablando con la claridad que me caracteriza, digamos. Aunque después me critiquen, me insulten en las redes, digan algunas cosas, obviamente sectores muy interesados, porque sé que afecto sus intereses. Cuando yo hablo de que no debe haber corte y hablo con nombre y apellido quién está detrás de esto, obviamente estoy tocando el interés de ellos. Y con flores no me van a tirar, pero sé que hay muchos salteños que reconocen que hay gente de convicción que está poniendo la cara y otras cosas para que las cosas cambien. Y ahí me va a encontrar mi Jorge. Cuando yo no sienta que estoy haciendo eso, créame que me voy a ir a descansar y a disfrutar de mis afectos, que gracias a Dios muchos los tengo y muchos me aguantan también, mi señora, mis hijos, mis nietos, mis hermanas, siempre me dicen, ¿por qué estás renegando? Vos no necesitas hacer esto, y claro que no necesito, yo por convicción lo hago. Ministro, como siempre le agradecemos el tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Un gustazo, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio. Periodismo en serio. Periodismo en serio.